Malaquías, capítulo 2. Versículo 17, y vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 5. Malaquías, capítulo 2, versículos 17 y capítulo 3, versículos 1 al 5. Yo le pido que me acompañe a leer de corrido hasta allí, ¿vale? Amén. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué lo hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y para limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Yo le pido que me acompañe, por favor, primeramente a orar el Padre Nuestro, que todos a una sola voz lo hagamos, ¿bien? Padre nuestro, tú que estás allá en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, hagamos tu voluntad, acá en la tierra como allí en el cielo, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Y el título como tal de la prédica es Límpiese con jabón de lavadores. Amén. Límpiese con jabón de lavadores. ¿Sí? Y vamos a recordar de nuevo el versículo 17 de Malaquías 2. Le pido que me acompañe leyéndolo, por favor. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Estas personas, las cuales nosotros vemos en Malaquías, son unas personas como tal que seguían a Dios, seguían su palabra, querían seguir su palabra y la siguieron en determinado momento. Pero en este punto, Dios está mostrando que estas personas habían desviado su camino. Se estaban olvidando en verdad de las palabras del Señor. ¿Pero por qué? Acá mismo explica que ellos no estaban en verdad siguiendo a Dios. Dios les dice algo bien fuerte, y es: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y ellos preguntan: ¿en qué le hemos hecho cansar? Y Él les responde: en que ustedes dicen cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en estos se complace, porque si no, entonces, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está ese Dios justo? ¿Sí? No había castigo. Entonces,
como no había castigo, pues simplemente quería decir que ellos estaban bien, que estaban en un buen camino, que estaban haciendo las cosas bien. Pero si nosotros recordamos, en ocasiones o en todas las ocasiones las cuales el pueblo de Dios fue en contra de la palabra, fue castigado, ¿verdad? Recordemos a los sacerdotes, cuando Moisés da a Aarón el sacerdocio y sus hijos prenden fuego que no era agradable a Dios, que no era un fuego el cual hubiera dicho Dios que se prendiera. ¿Qué pasó con ellos? Ellos murieron inmediatamente, ¿verdad? Cuando Moisés le pega la peña, ¿qué sucedió allí? También Dios le dice, por esto que has hecho y por lo que no me has obedecido, entonces ya no vas a entrar a la tierra que yo le he prometido a mi pueblo. Hay un castigo si en verdad no se sigue la palabra del Señor. Y en todo el Antiguo Testamento nos muestra esta conducta de Dios hacia su pueblo. El que no sigue mi palabra tiene un castigo. Pero este pueblo no había tenido ese castigo. Y por eso ellos decían, no, nosotros estamos bien, estamos siguiendo a Dios. Incluso preguntan, ¿cómo así? ¿En qué hemos, dice acá, en qué hemos cansado? ¿En qué hemos cansado a Dios? ¿Verdad? Y vamos, por favor, a los versículos 15 al 18 del capítulo 3 de Malaquías. Malaquías 3, versículos 15 al 18. Amén. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y acompáñeme por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Amén. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que sea la voluntad de Dios permanece para siempre. En los versículos de Malaquías estaba haciendo una diferencia, ¿verdad? Estaba haciendo la diferencia entre justos e injustos. Dios nos muestra que ahora había un libro en el cual estaban escritos los justos, ¿sí? Entonces los dividía. Ahora, a partir de este momento, voy a hacer diferencia entre justo e injusto. Son dos totalmente diferentes. Y también enseña que no va a ser solo él el que sepa quién es justo o injusto, sino va a ser visible al ojo del hombre, va a ser visible a cada uno de los hombres los cuales estaban escuchando allí. Ellos se iban a poder identificar quién era justo y quién era injusto. Y este versículo como tal nos muestra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Hay diferencia entre el justo y el injusto en este momento?
¿Podemos nosotros diferenciar plenamente quién es justo y quién es injusto? El Señor acá lo muestra en su palabra. Dice, el que hace la voluntad de Dios. ¿Sí? El que hace la voluntad de Dios ahora permanece para siempre. Y el que no la hace, no permanece. ¿O sí? Bueno, vamos a ir a Colosenses. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Entonces, nosotros evidenciamos en este versículo que el que da a conocer a Dios, entonces permanece para siempre, pero debe darlo a conocer. El que hace o el que muestra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es justamente darlo a conocer a Él, ¿correcto? Si nosotros como tal lo vamos a conocer, entonces quiere decir que estamos dependiendo de Él. Estamos allí con el anhelo de en verdad seguir su voluntad, seguir lo que Él nos ha dicho que sigamos. Y ya no simplemente nuestro querer, sino ahora tomamos el querer de Dios. Y lo que queremos hacer es que darlo a conocer a Él. Esto no depende solamente, como decía el pastor ahorita, no depende solamente de predicar y ya. No depende de que tú llegues y conozcas perfectamente esto, la Biblia, y simplemente vayas a diferentes personas y les hables y ya. Y te olvidaste de ellas. Nunca más volviste a saber de esas personas. No depende de eso. Dice acá, darlo a conocer. Para que tú conozcas a alguien, no es simplemente de un momento a otro y ya. Esto depende de ¿qué? Tiempo, paciencia, ¿sí? Esfuerzo. De eso depende ello. Ahora sí vamos a leer los versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué estaban haciendo acá los discípulos? Algo vital, algo importante, lo cual también nos decía Marcela, y es orar. Y decía, no cesamos de orar por ustedes, para que puedan conocer, ¿verdad? Y recuerdan que estábamos viendo el versículo de 1 de Juan, el cual muestra que el que permanece para siempre es el que da a conocer a Dios, ¿verdad? Estos hombres anhelaban que a los cuales ellos habían predicado conocieran a Dios. Pero ven que no solamente dependía de lo que ellos decían, sino reconocían que dependía también de su oración. Entonces, no dependía en verdad de lo que estos hombres hicieran, sino dependía de Dios. Dependía de que en verdad estos hombres se postraran delante de Dios y clamaran a Dios, porque sabían que Él era el único que podía tocar a esas personas, que podían ser muy sabios en palabras, pero que Dios era el único que tenía el poder para llegar e impregnar a esas personas de Él mismo, ¿sí? No dependía de su sabiduría, de su intelecto, de qué tanto conocían la palabra, sino se arrodillaban y se postraban delante de Dios para pedirle que estos hombres a los cuales ellos le predicaban fueran llenos del conocimiento de Dios. Vamos a ir a Hebreos 10:25.
Amén. Hebreos 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estoy seguro que todos nosotros, si nos preguntan, ¿será que el día ya está cerca? Nosotros decimos, sí. Las señales se han mostrado. Todo lo que el Señor nos muestra en la palabra que acontecerá cuando Él vaya a venir, ha acontecido, ¿verdad? Y dice acá que no dejemos de congregarnos, aún más cuando veamos que el día se acerca. ¿Sí? ¿Y por qué este versículo? Porque al principio de pronto pareciere que se sale de lo que veníamos hablando. Resulta que dice este versículo también, exhortándoos. ¿Sí? Esto es congregarse, no es simplemente que usted llegue a este lugar o a otro lugar y esté en el mismo espacio con otra persona. No, el congregarse que nos muestra Dios es en verdad unirnos como uno solo, como un solo cuerpo. Esa es la iglesia, ¿verdad? Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el congregarse, que nunca nos separemos, sino que estemos unidos los unos con los otros. Y para poder estar unidos los unos con los otros plenamente, tenemos que obedecer a esto que dice acá, exhortándonos los unos a los otros. Porque si uno solo está fuera de esta unión, pues este no va a ser del cuerpo del Señor. Este no va a ser la iglesia. Entonces, este otro tiene que unirlo. ¿Cómo? Exhortándolo, animándolo, ayudándole a que sea parte de esa unión que Dios nos ha mostrado. Dios es la cabeza y nosotros su cuerpo, pero no somos un cuerpo desunido, no somos un cuerpo aparte, somos un cuerpo que debe estar unido totalmente. Pero a veces, en ocasiones, nosotros caemos en el error de pensar que congregarnos es venir a este lugar y simplemente escuchar la palabra, o simplemente alabar. No, todo es un conjunto de rendimiento de culto a Dios. Porque si usted viene a este lugar a rendir culto a Dios, pero no se une con su hermano, en verdad, no lo exhorta, no está allí para animándolo, entonces falta algo allí. No está obedeciendo, en verdad, lo que dice el Señor. Está haciendo falta algo, pero como nosotros queremos ser esa iglesia la cual obedece en todo al Señor, debemos estar atentos. Yo me congrego en este lugar para dar culto a Dios, pero dar culto a Dios también es obedecer su palabra. Por esa razón, hoy me uno con los hermanos y establezco esa relación, la fortalezco para que ninguno se vaya a soltar, sino que estemos todos unidos como un solo cuerpo. Esa es la iglesia de Dios. Y vamos, por favor, a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos ser racionales. Ese es el culto racional que nos muestra acá. Debemos
en verdad presentarnos como ese sacrificio vivo a Dios. Lo que les decía anteriormente, es despojarnos de nosotros mismos para unirnos con Dios y con el hermano. Despojarnos de todo lo que no es de Dios. Ahora cambiamos, ahora ya no somos el mismo de antes, porque ya no seguimos nuestras palabras, sino seguimos las palabras de Dios, las que en verdad nos dan vida a nosotros. Es un culto racional, que en verdad nosotros estemos atentos a lo que nos muestra Dios y no simplemente digamos, voy a rendir culto a Dios. ¿Por qué? Porque es bueno, o porque ya estoy acostumbrado, o porque simplemente mi esposo, mi esposa, mi hermana, mi hija, lo que sea, vienen y me llevan, o porque ellas me acostumbraron a hacerlo. No, debemos tener un culto racional ante Dios y en verdad pensar y decir, bueno, ¿por qué lo debo hacer? Dios que me muestra en su palabra cuál es el propósito, cuál es el fin de en verdad rendirle culto a Él. ¿A qué me lleva esto? ¿A dónde me direcciona esto que yo hago? Debe ser racional y no simplemente hacerlo porque sí y ya. Acompáñeme por favor. A Malaquías 3:1. Nosotros como tal, en ocasiones, caemos en errores. Estos hombres que hablaba Malaquías 2:17 también estaban cayendo en un error. Estaban simplemente viviendo conforme a lo que ellos pensaban que estaba bien. Nosotros en ocasiones también caemos en el error de pensar que estamos haciendo bien. Pero, ¿por qué? ¿Por qué acontece ello en nuestra vida? La palabra nos muestra que generalmente cuando pasa esto es porque estamos olvidándonos de la palabra de Dios. Porque estamos olvidándonos, tal vez usted no se olvide de los versículos o no se olvide de la palabra que Dios le ha hablado. Simplemente no actúa conforme a esa palabra. Y eso es, a ojos de Dios, olvidarse de su palabra. Puede ser que usted la tenga en su mente, en cada momento, y usted la recuerde. Y acá leamos versículos y usted puede decir, sí, yo ya he escuchado esto, pero ¿lo está haciendo? ¿Está obrando conforme a lo que en el culto o en los grupos o en determinados momentos usted lee? Eso es lo que Dios nos muestra que en verdad nos aleja de Él. Si nos olvidamos de obrar conforme a su palabra, por más versículos que tengamos en nuestra cabeza, eso no nos acerca a Dios. Lo que nos acerca a Dios es obedecerlo a Él. Eso nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque como lo vimos, nos hace uno con Él. Ser uno con Él es actuar conforme a Él, es obedecerle a Él, es en verdad seguir sus pasos. Ser discípulo, ser seguidor, ser ese hombre o mujer el cual quiere en verdad estar arrodillado delante de Él, siguiendo su voluntad. Y eso es lo que justamente nosotros debemos tener en cuenta siempre. Y es que si yo no obro, por más fe que yo haya tenido, mi espíritu se empieza a morir. ¿Por qué? Porque no hay alimento para el espíritu, porque no hay algo que haga crecer el espíritu. Usted toma alimento porque usted quiere estar bien, quiere crecer, quiere estar fuerte, ¿sí? El espíritu también necesita alimento para estar fuerte, para crecer, para cada día, en verdad, poder seguir la voluntad de Dios. Pero si nos empezamos a olvidar de alguna de las palabras de Dios, esto nos empieza a conducir a olvidar otra y otra y otra a medida del tiempo. Simplemente va a llegar el punto en el cual digamos, ¿y por qué yo lo hago? ¿Y por qué estoy haciendo esto?
o simplemente no le damos ya el propósito. Ya no veamos el norte que teníamos al principio. ¿Por qué? Porque antes el que nos dirigía era el Espíritu, pero ahora nos dirige es la costumbre, o simplemente ya lo hacemos es, no, pero ¿qué dirán si yo digo que no lo hago? ¿O qué dirán si en verdad se dan cuenta que no lo estoy haciendo? Eso empieza a acontecer cuando el Espíritu se empieza a apagar. Pero si el Espíritu está vivo, ese mismo Espíritu te empieza a mostrar qué es lo que debes tú arreglar, qué es lo que debes tú corregir en ti mismo. Esta palabra es la que nos exhorta, es la que nos muestra como tal qué debemos hacer y qué no, de qué nos debemos despojar y qué debemos tomar. ¿Para qué? Para poder estar firmes, para poder en verdad ver que nuestro espíritu crece. Queremos dones, queremos señales, queremos talentos, pero a veces no queremos pagar el precio por ello. Simplemente queremos que lleguen y ya. Pero en verdad Dios nos muestra que esto sucede de esta manera. En verdad Dios nos enseña que simplemente el que dice ser hijo de Dios ya lo es y ya, que no hay necesidad de obedecerlo. No. El Hijo de Dios es el que muestra en todo quién es Él. Si recuerdan que leímos el versículo que decía que los que en verdad creen en Él es o son los que muestran o los que enseñan quién es Él, pues nosotros debemos mostrar no solamente de palabra, sino de obra, cada día, quién es Él, quién es mi Señor, quién es mi Rey. Entonces vamos a leer Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta palabra como tal nos da, o yo recordaba a estas personas, recordaba el Antiguo Testamento, recordaba todos los hombres los cuales anhelaron el Salvador, el Mesías, el cual iba a venir y fue prometido durante mucho tiempo. Va a venir, va a venir, va a venir el Cristo, va a venir el Salvador, va a venir el Rey que los va a ayudar a ustedes. ¿Sí? Y aquí nuevamente nos está mostrando que vendrá ese mensajero, que vendrá ese a quien deseáis. Dice acá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo desearon los hombres que conocían la palabra de Dios que viniera el Cristo? ¿Cuánto tiempo anhelaron que viniera Él? Recuerde todos los profetas cuando anunciaban la venida del Señor. Fueron miles y miles y miles de personas las cuales escucharon que iba a venir algún día un Cristo y que había una promesa por Dios de que iba a venir un Salvador. Vamos a Juan 2. Sí, Juan 2. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Se había dicho hasta el 16, ¿verdad? Bueno. En Malaquías nos estaba mostrando que venía un mensajero, ¿sí?
que venía el cual los hombres anhelaban que viniera. Y acá el Señor Jesús viene al templo y hace un azote de cuerdas para sacar a los que estaban haciendo lo que no era agradable a Dios. Estaba mostrando que Él es un Dios celoso, el cual enseña que se sigue su palabra y no la palabra del hombre. Estaba sacando del templo lo que no era de Dios. Y en Malaquías enseña también que venía ese mensajero de parte de Dios. Y nosotros recordemos que ahora somos ese templo, ¿verdad? Ahora usted que cree en Dios es el templo de Dios. ¿Será que Dios va a permitir que en usted haya ahora estos mercaderes, estos cambistas, estos hombres, que haya estos deseos, los cuales no son de Dios? Para Él no es agradable eso. Para Él es desagradable. Y lo que Él quiere es que eso salga, es que eso se vaya fuera de usted y que quede ese templo limpio. ¿Con qué lo limpia Él o cómo nos limpia? ¿Recuerda el título? ¿Sí recuerda cómo es el título? Muy bien. Entonces, el Señor Jesús acá nos muestra esa purificación del templo, esa limpieza que Él quiere hacer en nosotros. Vamos por favor a Levítico, capítulo 14. Y aquí vamos a entender un poco de cómo en el Antiguo Testamento había la limpieza, y vamos a hacer un paralelo pequeño con el Nuevo Testamento. Levítico, capítulo 14, versículos 8 y 9. Amén. Dice: y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. En el Antiguo Testamento, para que el hombre se limpiara, debía hacer esto, ¿sí? Entonces, acá nos está enseñando una de las formas en las cuales se limpiaba. Había otras conforme a lo que aconteciera a los hombres. No era simplemente que el que quiera ser limpio, independiente de lo que suceda con él, haga esto. No, esta es una de las cosas, ¿sí? Pero generalmente el Señor muestra algo que muestra acá, y es el agua. Es necesario que este hombre se limpiara, lavara sus vestidos y se limpiara con agua, para que fuera ¿qué? Limpio. Acompáñeme también allí más adelante a los versículos 49 y 50, 49 al 53. Dice: entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo,
así hará expiación por la casa y será limpia. Bien, acá está hablando sobre una casa, ¿sí? Y ya no es solamente el agua, ahora hay de por medio sangre. Y cuando el hombre quería limpiar la casa, acá está hablando específicamente de la lepra, ¿sí? Pero cuando el hombre quería limpiar la casa, entonces debía hacer esto, para que fuera limpia. Cuando en verdad se descubría que esto que había en la casa se podía o no era lepra en verdad, ¿sí? Entonces se podía limpiar. El sacerdote era el que decía, después de determinado tiempo, después de revisar y después de volver a revisar, entonces daba la orden y decía, listo, ahora se puede limpiar la casa. Y hacían esto que nos está mostrando acá. Entonces, al hacerlo, ya quedaba limpia la casa. Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Acá está hablando de Dios, del Señor, de que Él limpiará para que podamos llevar más fruto. Hebreos 9:14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En la vigilia que hubo, en la última, como tal, mostraban algo, y era tener la certeza de salvación. Y allí en ese momento, yo estaba preparando este tema hace un mes, y allí en ese momento me inquietó algo y fue, ¿por qué no todos tenemos esa certeza de salvación? ¿Por qué hay en la iglesia ocasiones en las cuales no estamos seguros de si somos salvos o no? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no hay esa libertad que nosotros podemos decir, que venga Dios ya? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese temor de decir, y si viene Dios, qué pasará? ¿No debemos tener acaso certeza de que si viene el Señor, nos podremos ir con Él? Si somos la iglesia, debería haber eso en nosotros. Pero ¿qué está aconteciendo como tal en la iglesia? ¿Qué está pasando en nosotros para que no haya esa certeza de salvación? Vamos a Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Juan 13:10. Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Muestra que la manera de limpiarse es la palabra, y muestra acá específicamente, Jesús le está hablando a los 12,
A los 12 discípulos les está diciendo, ya vosotros también estáis limpios y solamente se deben limpiar los pies. Pero aclara al final, pero no todos, por causa de Judas, ¿sí? Judas fue el que traicionó a Jesús. Entonces él no estaba limpio. Pero ¿cómo así? Si todos recibieron la palabra, todos la escucharon de la boca de Dios. Bueno, es allí cuando en verdad recordamos que los discípulos no estaban limpios simplemente por haber escuchado de la boca de Dios la palabra, de la boca de Jesús. No, eran verdad, porque estos discípulos estaban dispuestos a seguir a Jesús. Tenían en verdad dentro de ellos el querer seguir a Jesús. Judas, a pesar de que estuvo con Jesús todo este tiempo, en su corazón no había el querer en verdad seguir a Jesús. No había la disposición de decir, yo sigo a Jesús a costa de todo. ¿Recuerdan que hubo un momento en el cual uno de los discípulos le dijo, mi vida daré por ti? ¿Sí? Le dijo a Jesús. En verdad, en su corazón estaba el querer poner la vida. En verdad, en su corazón estaba el querer seguir a Jesús. Vamos a Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Límpiese con la palabra de Dios, pero renueve su entendimiento, que cada día usted se renueve y pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios. Muchas personas a nosotros en determinados momentos nos dicen, pruébeme que en verdad Dios es real. Y hay maneras de probar que Dios es real. ¿Sí? Ahorita miramos un poquito de ello. Malaquías 3:3, por favor. Aquí voy a correr un poquito contra el tiempo, ¿vale? Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Si esta promesa nos muestra que este que venía iba a limpiar a los hijos de Leví. Los levitas eran los sacerdotes. Y ahora recuerde que usted, cada uno que está ahí, es sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora tiene a Dios en usted. Ahora tiene la labor de seguir, de llevar la palabra del Señor. Ahora usted tiene la posibilidad de estar con Dios, de tener esa relación con Dios directa. Antes el único que lo podía tener era el sacerdote. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de tener esa relación directa con Dios. Por eso somos sacerdotes. Vamos a leer el 4 y el 5, de allí mismo. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor nos enseña que ahora
Si somos limpios, seremos esa ofrenda o podremos ofrendar algo agradable a Dios. Recuerda que antes habíamos leído que nosotros somos o que podremos presentar ofrenda agradable a Dios y que ese es el culto racional, que nosotros seamos esa ofrenda. Bien, ahora tenemos la posibilidad de en verdad ser esa ofrenda, pero no simplemente porque lo digamos, sino porque lo hacemos. Así es que en verdad podremos ser esa ofrenda. Vamos a Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién es su Padre? Dios. Si Él trabaja aún, ¿será que yo no debo trabajar? Sí, ¿verdad? Si Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, quiere decir que si mi Padre está trabajando, yo no puedo ser perezoso y decir, bien, Él lo hace todo, gracias Dios, porque tú lo haces todo. No, ahora es nuestra labor también trabajar juntamente con Él. Jesús llevaba la palabra a otros. El Señor, como tal, era el que nos mostró, el que nos mostró qué hacer y qué no hacer. Si mi Padre trabaja, yo debo trabajar. Y el trabajo no es fácil. El trabajo siempre cuesta, siempre requiere un esfuerzo. No es de quedarnos en nuestra zona de confort y Dios obra. No, es de luchar, es de trabajar, es de esforzarnos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Recordemos un poco de esta historia, como para ponernos en contexto. Saúl era rey de Israel. Y David, como tal, también en este momento estaba para ser rey. Pero Saúl tenía rabia contra David y lo quería matar. David en este momento estaba en una cueva. Entró Saúl en esa cueva y no lo vio. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero prefirió no hacerlo. ¿Por qué? Él, en vez de matarlo, cortó el borde de su manto y después pudo mostrarle y decirle, yo tuve la oportunidad de matarte y pude cortar el borde de tu manto, pero no lo hice. Y dice él algo bien especial, y es, dice, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Esa era la prueba de que no había maldad en el corazón de David para matar a Saúl. Seguramente si no hubiera tenido esa prueba, no lo hubiera podido demostrar, porque Saúl no se hubiera dado cuenta de que en verdad él estuvo en esa cueva
de que en verdad estuvo tan cerca de él que lo hubiera podido matar. Sin esa prueba no lo hubiera podido hacer. Y nosotros, como iglesia, también debemos tener la prueba de que seguimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No para otro, no para Dios, para nosotros mismos. ¿Qué prueba tenemos de que en verdad seguimos a Dios? Porque simplemente lo decimos y ya. O porque en verdad podemos decir, yo oro hoy y siempre conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál será la verdadera respuesta que nos muestra Dios que debemos tener cada día de nuestra vida? Estoy seguro que no es, o conforme a lo que hemos venido leyendo, no es simplemente nosotros decir, yo creo en Dios y tener la fe, decir que tenemos la fe en Él y ya. No, es en verdad decir, Señor, yo hoy estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque obro conforme a tu palabra. Y es allí cuando viene lo que les decía anteriormente. Tenemos certeza de que somos salvos porque obramos conforme a la palabra de Dios. Pero cuando no la tenemos es porque estamos flaqueando, es porque algo nos falta, es porque no estamos obrando conforme a la palabra de Dios. Y ese es el error que cometemos. El quedarnos allí y decir, ¿seré salvo? ¿Por qué no en vez de decir no sé yo decimos, ¿por qué tengo la duda? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué me falta a mí para obrar conforme a Dios? Y estoy seguro que cuando obremos conforme a Él podremos decir, Señor, ven. Ven ya, ven ahora, Señor. Tú puedes venir, porque yo estoy seguro de que en tu palabra estoy confiado. No porque lo diga, sino porque hago conforme a lo que tú me has enseñado. Por eso es que en verdad quiero que mi Señor venga hoy, venga ya, si a Él se le place. Por esa razón es que nosotros cada día tenemos certeza de salvación. Si no la tenemos, corrijamos lo que no nos permite tener esa certeza. ¿Qué tan difícil es? No lo es, porque Dios dice, lleven mi yugo, que es fácil de llevar, ¿verdad? Y si Él no dice, es porque es así. ¿Quién está poniendo el impedimento, Dios o nosotros? Nosotros somos los que ponemos el impedimento para no seguir sus palabras. ¿Por qué no nos quebrantamos y decimos, Señor, ya no quiero hacer más lo que yo quiero hacer, sino ahora quiero hacer lo que tú dices que haga? Hoy voy a orar, hoy voy a leer tu palabra, hoy voy a predicar, hoy voy a ser discípulos. Hoy tomo la decisión de ya no ser más el que está con la duda de si será salvo o no, sino hoy quiero tener certeza de salvación al limpiarme con tu palabra. Señor, tú prometiste que ibas a ser ese que venía a limpiarnos con jabón de lavadores. Yo quiero que tú me limpies. Eso debe ser lo que nosotros queramos cada día. Pero la forma de que Él nos limpie con ese jabón de lavadores es obrar conforme a Él. Esa es la promesa de Dios. Y para terminar, vamos por favor a Mateo 4. Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y les servían. Este versículo 10 en específico, no solamente lo dijo Jesús y ya, sino debe ser algo que usted hoy pueda decir con la certeza plena de que está con Jesús. Leámoslo otra vez, por favor, solo el 10 esta vez. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor como tal nos enseña no servir a Satanás, ahora servimos al Dios vivo,
al Dios real, al Dios que limpia, que sana, el Dios que hace un montón de tiempo venció a Satanás y hoy ya no tiene la potestad de estar sobre nosotros, sino hoy le podemos decir, vete Satanás, porque escrito está, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Qué tan certeramente le podemos decir hoy a Satanás, váyase de acá. Acá, en este templo, no tiene nada que hacer. ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios y Él nos ha dado la autoridad para poder echar fuera todo lo que no sea de Dios. Para poder limpiar este templo, hoy tenemos a Jesús, el cual nos ha limpiado como ese jabón de lavadores, nos ha limpiado y ahora somos sus hijos. Esa iglesia que debe estar limpia, pura, perfecta, sin mancha, lista para cuando Él venga. Lista, en este momento ya debemos estar preparados para su venida, no otro día, no esperemos otro día más. Hoy, ¿qué tan dispuestos estamos para en verdad orar el uno por el otro? Hacer, llevar palabra, exhortar, animar, levantarnos y decir, ya no pertenezco a Satanás, ahora mi dueño es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció y el que vencerá por los siglos de los siglos. Amén. Leamos Jeremías 31-34. Jeremías 31-34. Y no enseñará ninguno más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Iglesia, no sea la iglesia que se acostumbra a creer lo que el otro dice. No. Eso lo hacíamos, o hablo por mí, yo lo hacía en el mundo. Yo creía lo que este me decía, lo que este y lo que este me decía. Y yo armaba mi propia religión, mi propia fe. Pero ahora ya no debemos ser esos. Debemos ser ahora los que experimentan el Espíritu. Los que tienen el Espíritu y ahora ya no necesita que otro le enseñe, sino ahora por el mismo Espíritu aprende a lograr conforme a Él, solo a Él. Con esto no estoy diciendo que no escucha a su hermano, sino que discierna lo que él habla, si es del Espíritu o no. El maestro no es simplemente el que enseña, sino es el que se deja direccionar por el Espíritu Santo para enseñar. Ese es el verdadero maestro. Si usted enseña a otros, revísese si está hablando lo que usted quiere hablar o está hablando lo que el Espíritu Santo le dice que hable, lo que le dice que enseñe. Ese es la verdadera iglesia. Esa persona es la que se deja direccionar por Dios y solamente por Él. Estos dos pasajes nos muestran que no necesitamos de más. Ya tiene usted la plenitud, el Espíritu Santo, el que le va a enseñar a usted todo. Solamente que debemos hacer, humillarnos, dejarnos direccionar por Él, nada más. No tiene que hacer nada más, escúchelo a Él, obre conforme a Él, haga conforme a Él. Y ahí Dios obrará, lo respaldará. Dios trabaja si usted trabaja. Dios es fiel. Él no es infiel como nosotros. Él es fiel a su palabra y siempre lo será, porque hasta el momento estoy seguro que ninguna palabra de Él ha pasado y ya. No, toda se ha cumplido.
Y esa es la prueba de la cual le hablaba, de que usted tiene prueba de que Dios es real. Si alguien le dice, pruébeme que Dios es real, sí, claro, mira, toda esta palabra se ha cumplido y se sigue cumpliendo. ¿En quién? En mí. En usted se cumple la palabra. Esa es la prueba que usted tiene de que sigue al verdadero y único Dios. Amén. Vamos a orar, por favor. Santo Rey, Señor, hoy, Padre Santo, tu palabra nos muestra que tú eres el que nos limpia, que tú eres el que nos lava, que tú eres el que nos aparta de todo mal, que tú eres, Señor, el único que nos puede limpiar. Hoy te pido, Señor, que tú nos limpies a cada uno de nosotros. Esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, y no solamente de nosotros, sino de otros oyentes. Ayúdanos a poder ser cada día mejores ante tus ojos. Sé que cometemos errores en ocasiones, pero no permita, Señor, que nos hagamos de oídos sordos para no obrar conforme a tu palabra, sino que al contrario, nosotros tomemos esta palabra y obremos conforme a ello para limpiarnos y para que el Espíritu que tú nos has brindado crezca cada día más, Señor. Ayúdanos a poder limpiarnos, Santo Rey, con esta tu palabra, la cual tú has mostrado. Ya somos limpios de pecado, Señor, y nosotros lo sabemos por medio de tu sangre, pero hoy queremos ser limpios, Santo Señor, al obrar conforme a tu palabra, a él ir y llevar, como veíamos en esta mañana, ir y dar libertad al que está cautivo, ir allí a la cárcel y liberar a ese que está allí, Señor, a sanar al enfermo, a poder echar fuera, Padre Santo, toda oscuridad, toda tiniebla, a poder quitar cadenas, Santo Rey. Queremos ser esa iglesia, la verdadera, la genuina, la que lleva tu nombre, la que está impregnada de ti, no la que simplemente dice Señor, Señor, sino la que en verdad obra conforme a tu palabra. Ayúdanos, guíanos a que hoy podamos obrar conforme a ti, que seamos humildes, que seamos valientes y esforzados, que trabajemos así como tú trabajas, que en verdad nosotros podamos tener la prueba de que te seguimos a ti, que nunca olvidemos que dependemos de ti y que si dependemos de ti, entonces reconocemos que debemos orar conforme a esta palabra, que seamos la iglesia a la cual se animan los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que cada mañana nos esforcemos, nos esmeremos por el orar por el otro, que no olvidemos que dependemos de ti y que tú nos has dicho 2 mandamientos, el cual es amarte a ti con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y el segundo, el cual es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, que cada día lo cumplamos, lo oremos, Santo Señor, que cada día te tengamos a ti por Rey, por Señor, por Salvador, que te tengamos a ti en primer lugar de nuestra vida. Yo te doy gracias y bendigo a cada una de las personas las cuales están acá, las cuales han pisado este lugar, las cuales han escuchado tu palabra, no solamente acá, sino en el mundo, Señor. Te pido que tú, Padre Santo, no los permitas desfallecer, sino que al contrario nos sigas dando esta palabra y que nosotros podamos ser humildes ante ti. Quebranta todo corazón, quebranta todo yugo, Señor. Te lo pido, Santo Rey, y que toda tu iglesia pueda decirle a Satanás: fuera de acá, no tiene nada que hacer en nosotros, no tiene nada que hacer acá en este lugar, porque somos santos, puros, gracias a el nombre de Jesús, el cual está en nosotros y el cual nos vino a salvar y a limpiar cada día de nuestra vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.